Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Quisiera partir dejando en claro dos cosas. Primero, que el retiro del 10% va sí o sí. Y lo que buscamos es que se haga de manera legal, sin trampas constitucionales y que accedan a estos fondos quienes realmente lo necesitan. Y lo segundo es que estamos convencidos de que este debate debe hacerse en un marco de respeto y de tolerancia hacia las diferencias. No se avanza con amenazas, no se avanza con descalificaciones, no se avanza cuando el único afán es cancelar al que piensa distinto. Por el contrario, se avanza con diálogo y solo con diálogo se cuida la democracia. Los gobiernos responsables se enfrentan a decisiones difíciles y nosotros estamos cumpliendo con nuestro mandato, que es tomar decisiones serias y responsables, hacer que se respeten las leyes y la Constitución y, por tanto, que impere el Estado de Derecho. Como dije, va a haber un segundo retiro del 10%. Eso no está en duda, no está en discusión. El gobierno respalda este retiro, pero quiere que se haga de manera correcta. Por ello es que ingresamos un proyecto que permite que el retiro sea legal, que lo haga la gente que realmente lo necesita y se corrija una gran injusticia social del anterior retiro, como fue eximir de impuestos a las personas de mayores ingresos. En pocos días más, cumpliremos 9 meses enfrentando una pandemia que en el mundo entero ha dejado casi 60 millones de contagiados y 1.400.000 fallecidos. Para el caso de Chile, eso ha significado más de 500.000 de contagiados y 15.000 fallecidos, lo que ha generado un dolor inmenso para las familias y para el país completo. No nos olvidemos de lo que estamos enfrentando, de una pandemia que nos ha obligado a vivir de otra manera, a distanciarnos de quienes más queremos para poder cuidarlos. Y también ha deteriorado nuestra economía de manera muy severa, destruyendo más de 2 millones de empleos. El gobierno entiende y comparte la preocupación y el dolor de quienes se han visto afectados, de la manera que sea, por esta pandemia. Empatizamos con sus dolores y sus preocupaciones y queremos ser muy categóricos en decir que no vamos a dejar a nadie atrás, a nadie que requiera la ayuda en estos momentos difíciles. El gobierno ha desplegado una verdadera red de protección social para quienes se han visto más afectados, como el bono COVID, el IFE, el bono clase media, la entrega de canastas de alimentos, que ha llegado a más de 14 millones de beneficiarios. Y de ser necesario, seguir ayudando, que no quepa ninguna duda de que lo vamos a hacer. Si hay una segunda ola, vamos a activar un nuevo ingreso familiar de emergencia. Hasta el momento, con los 6 ya entregados, más de 8 millones de personas han recibido ingresos de emergencia. Es en este contexto de pandemia que a fines de julio se aprobó una ley para que todos los cotizantes de AFP pudiesen retirar el 10% de sus fondos. Entendíamos que era una situación extraordinaria y en uno de los momentos más difíciles de la pandemia, con cuarentenas muy estrictas que no permitían a miles de personas trabajar de manera normal. Así lo entendimos y además creímos en la palabra de quienes decían una y otra vez que era una medida excepcional y transitoria. Y por ello se entendió entonces que no era inconstitucional. Pero ahora se promueve un nuevo retiro en base a un proyecto que se salta las reglas y que configura una trampa constitucional. Es un modus operandi y esta fórmula recurrente de trampa constitucional es la que buscamos frenar y no el retiro por parte de quienes realmente necesitan esos fondos. Quiero ser muy claro entonces de nuevo, el gobierno no estará en contra de que las personas puedan retirar su plata. Pero el gobierno no puede paralizarse cuando hay un grupo de parlamentarios que se saltan las reglas, que no cumplen la Constitución y se pretenden apropiar de atribuciones que simplemente no les corresponden y no tienen. Las trampas constitucionales deben ser rechazadas por todos quienes creen y valoran la democracia. Y es por ello que el gobierno ingresó un requerimiento al Tribunal Constitucional. Pero al mismo tiempo, como ya hemos dicho, el gobierno ha presentado un proyecto de ley para que las personas puedan retirar ese 10%, y en ese proyecto las personas que ganan los sueldos más altos, es decir, que tienen los ingresos más altos, tengan que pagar impuestos si es que sacan ese dinero. Porque de lo contrario, se le estaría regalando más de 1.000 millones de dólares, cuestión muy injusta y desigual, y para el gobierno eso es algo completamente inaceptable. No corresponde que en un contexto de pandemia, cuando debemos enfocar nuestros esfuerzos especialmente en los más vulnerables y la clase media, el Congreso apruebe un regalo de 1.000 millones de dólares a las personas de más altos ingresos. Esperamos por ello que el Congreso apoye este proyecto de retiro del 10% que ha ingresado el gobierno, que tiene un mecanismo transparente y legal y que será un alivio para muchas personas. Tal como hemos dicho, el retiro del 10% va sí o sí, pero depende de todos que se haga bien, que sea legal y que llegue realmente a quienes lo necesitan. Muchas gracias. Y quedo disponible para las preguntas de los medios de comunicación.
Ministro, muy buenas tardes. Con respecto a esta situación provocada al ingresar este requerimiento al TC, se ha generado un centenar de críticas, una lluvia de críticas con respecto a esa solicitud, a ese requerimiento. ¿Creen ustedes que esto podría traer consecuencias negativas al proyecto que presentó el gobierno? Y lo otro es, ¿qué opinión justamente le merece al gobierno este amplio rechazo a este requerimiento que se va a presentar o que ya se presentó ante el Tribunal Constitucional? Quisiera volver a repetir el punto central de lo que acabamos de decir. El gobierno está claro de que el segundo retiro del 10% va sí o sí, pero tenemos que hacerlo por la vía legal. Y por tanto, cuando han habido descalificaciones, cuando han habido ofensas, cuando han habido mensajes de algunos parlamentarios que simplemente no valoran ni la diferencia, que no valoran la democracia, que no valoran las reglas establecidas, no nos queda más que decir que es eso lo que tiene que terminarse. Contra eso precisamente es que las democracias tienen que poner todas sus atribuciones para que sea el diálogo, las reglas, la no violencia, la forma de resolverlas, y no a través de pedir renuncias de presidente, no a través de insultos, no a través de descalificaciones. Por tanto, cuando vemos que hay un grupo de personas que están con el dedo muy rápido para simplemente llegar e insultar, les pedimos que ese no es el mecanismo para solucionar los problemas en democracia. Eso daña la convivencia. Nosotros lo que estamos haciendo es recurrir al Tribunal Constitucional en contra de un mecanismo que es una trampa constitucional. Pero no en contra del retiro del 10%, y por eso está el proyecto en el Senado que esperamos que se apruebe. Y si hay algunos parlamentarios que no quieren aprobarlo, bueno, son ellos quienes tendrán que decirle a la ciudadanía que no quieren aprobar un mecanismo legal, transparente y que no le saca ese impuesto a las personas de más altos ingresos. A nosotros nos parece que esa es la medida adecuada y por ello es que presentamos el proyecto y por eso es que fuimos al Tribunal Constitucional en la otra. Nadie puede decir que se pueda sentir ofendido cuando el gobierno lo que está haciendo es cumplir la ley, es cumplir su atribución. Si lo que está mal es que hayan algunos parlamentarios que se atribuyan privilegios o se atribuyan cuestiones que simplemente no tienen, que se pretendan saltar las reglas, que se salten la Constitución, que se salten la fila, que insulten a medio mundo. Eso es lo que no está bien. Lo que está bien en democracia es la institucionalidad, es seguir las reglas, respetarnos unos a otros y no atribuirse poderes que otras simplemente no tienen. Justamente y usando sus palabras, está bien, por ejemplo, y voy a citar una parte, unas líneas del requerimiento presentado ante el Tribunal Constitucional, dice: es difícil imaginar una acción más claramente inconstitucional que repugna a la tradición constitucional chilena. ¿Vale la pena quizás utilizar ese tipo de argumentos o vocabulario al momento de presentar y calificar un proyecto de ley presentado por los parlamentarios? Lo que usted está leyendo es un lenguaje jurídico en un recurso que se ingresa al Tribunal Constitucional. Y hay galaxias de diferencia entre eso y los insultos, amenazas, mensajes de odio, mensajes de amenazas a la vida de otras personas simplemente porque hay diferencia. Son galaxias distintas. Una cosa es el debate en tribunales, el debate jurídico, y otra cosa son los insultos y la falta de valoración de la democracia que hemos visto en algunos grupos políticos, en algunos partidos políticos y en algunos parlamentarios. El clima tiene que ser de diálogo. Nadie está diciendo que pensemos exactamente lo mismo. De hecho, nosotros creemos en la libertad de expresión, pero ella tiene un límite en la dignidad de las otras personas. Y cuando uno ve que algunos se dedican a difundir fake news, a mentir descaradamente, por ejemplo, diciendo que el gobierno quiere frenar el retiro, cuando eso es estrictamente falso. Entonces, lo que nosotros pedimos es que se hable con razón, con veracidad, con respeto a las distintas posiciones. Y mientras hay algunos que solo insultan, nosotros vamos a seguir por la vía de la razón, por la vía de la institucionalidad, por la vía de la ley, que es lo que los chilenos nos están pidiendo, que nadie se salte las reglas, que nadie se pretenda atribuir a sí mismo privilegios que no tiene. Eso es lo que rechazan las personas y, por supuesto, nosotros vamos a seguir por la vía de la ley, por la vía de la racionalidad y por la vía del diálogo. Ministro, buenas tardes. A propósito de la vía institucional, ¿hay confianza en el proyecto del gobierno sobre este retiro? ¿Cree que los 5 senadores de Chile Vamos lo van a respaldar? ¿Ya tienen esa certeza? Esperamos que sí. Nosotros obviamente conversamos con los senadores de Chile Vamos antes de ingresar nuestro proyecto. Hoy día por la tarde se van a hacer modificaciones al proyecto y entendemos que se quiere llegar a un acuerdo. Por lo tanto, agradecemos que hayan senadores de Chile Vamos, así como también de la oposición, que estén disponibles a mejorar ese proyecto para que sea una realidad cuanto antes. Volvemos a repetir. Nosotros ingresamos ese proyecto porque entendemos que el retiro del 10% va sí o sí, pero queremos que se haga por la vía legal. Eso es todo. Y si hay algunos que insisten en la vía no legal, significa que tienen poco aprecio por la democracia.
y dan cuenta sus mensajes en Twitter y dan cuenta sus llamados a renuncia, sus llamados a insultar, sus llamados a amenaza, que simplemente degradan la calidad no solo de la comunicación, sino que degradan la calidad de la democracia. Es importante el momento que estamos viviendo. Hay algunos que no quieren renunciar a la violencia, no quieren acuerdos, no quieren seguir las reglas. Eso le hace daño y es la manera como fracasan las democracias. En cambio, justo al contrario, debatir, votar, seguir la institucionalidad según las reglas es la forma de fortalecerla. Esa es la vía que nosotros creemos como gobierno. Ministro, siguiendo en la misma línea del proyecto que presentó el gobierno, tiene varias diferencias con el proyecto de la oposición. El límite del retiro, que quienes retiren saquen primero sus ahorros en el APB, el plazo en que se entrega el impuesto y el reintegro obligatorio. ¿Cuáles de esos puntos el gobierno está disponible para negociar y en cuáles no hay espacio para poder negociar? Yo creo que faltó decir ahí algunas diferencias fundamentales. El primero que todo es que nuestro proyecto es legal y el otro no lo es. El otro se salta las reglas, tiene una trampa constitucional. Segunda cosa que sí se mencionaba acá es que el nuestro no establece esa exención de impuestos a los altos ingresos, que significarían $1.000 millones de regalo a los ingresos más altos del país. Eso es algo que simplemente no nos parece adecuado, nos parece profundamente injusto en el contexto de la pandemia. Los otros aspectos que está mencionado, el plazo, el reintegro y otros, son cuestiones que se van a discutir hoy día en la comisión y por supuesto que nosotros estamos disponibles a conversar y negociar sobre ellos. Nosotros queremos que este proyecto salga, pero queremos que salga bien. Y por tanto eso significa que tiene que ser legal, que tiene que ser para las personas que realmente lo necesitan y no con un regalo de $1.000 millones a las personas de más altos ingresos del país. Y para esas personas que realmente lo necesitan, el proyecto que ustedes están impulsando, ¿cuándo vería, por ejemplo, las personas? Hablemos en términos bien concretos. ¿Cuándo las personas podrían hacer uso de esos recursos? ¿Marzo del próximo año, por ejemplo? Tal como acabo de decir, los aspectos que tengan que ver, por ejemplo, con cuándo se harán esos pagos y otros, es algo que se va a discutir hoy día por la tarde. Nosotros estamos totalmente disponibles para que esto se haga cuanto antes. Lo que sí, y vuelvo a insistir en el punto, nosotros nos parece que no es adecuado que se haga por una vía inconstitucional, de trampa constitucional, que algunos se pretendan atribuir a poderes que simplemente no tienen, como por ejemplo, materia de gasto, como por ejemplo, hacer proyectos que tengan que ver con seguridad social y decir que son transitorias cosas que son permanentes. Eso es una trampa. Y por ello, porque pretenden básicamente tener una especie de constitución paralela. Y eso simplemente salta a la vista que no puede seguir. Y por ello es que queremos detenerlo. Sin embargo, el retiro del 10% no. Va a ir igual. Y depende de los señores senadores, por ejemplo, en qué plazo se va a hacer. Y si es que ese reintegro es voluntario o no. Depende de los senadores. El proyecto está puesto ahí. Nosotros estamos disponibles a llegar a un acuerdo con, ojalá, todos. Eso es lo que queremos. Avanzar en diálogo, no avanzar a través de la descalificación. Ministro, en otro tema, ¿qué opina de que haya parlamentarios que pidan la renuncia del presidente Sebastián Piñera, incluso de que se postule, de que proponen de que se adelanten las elecciones? Bueno, lamentablemente ellos se suman a esa lógica poco democrática de no querer respetar la voluntad soberana de los ciudadanos de escoger un presidente, de votar en un plebiscito y establecer ciertas reglas. Son los mismos que no quisieron llegar a acuerdo, que llamaron a renuncias instantáneamente, que trataron de bloquear el que tuviéramos un plebiscito, que votaron en contra del plebiscito y después quieren cambiar las reglas del mismo. No les gusta seguir las reglas del juego. Y en una democracia, la esencia es que hayan reglas claras, instituciones para llevar adelante esas mismas reglas y la renuncia explícita a la violencia como método legítimo de expresión política. Hay quienes simplemente no creen en la democracia. En cambio, nosotros creemos profundamente en la democracia. A mí me tocó participar como diputado y ahora también como ministro, en que hubiese ese acuerdo del 15 de noviembre que significó una salida institucional, una salida democrática frente a nuestros problemas sociales, políticos, y esa fue una vía democrática para solucionarlo. Entiendo que a algunos que no les gusta, pero la democracia moderna hay que cuidarla, y se cuida a través del diálogo, se cuida a través de la razón, y no a través de simplemente pedir renuncia, de empezar a amenazar a la vida de las personas, a insultar. Eso no está bien, porque quien pierde siempre en ese camino son las personas más vulnerables de todos los países. La lógica demagógica, la lógica populista, la lógica del enemigo, lo que hace es perder a las personas de vista, cuando tienen que ser sus prioridades, sus urgencias las que tienen que estar primero para nosotros. Eso es lo que ha seguido este gobierno y vamos a seguir haciendo. Por tanto, aquellos que no creen en la democracia, les hacemos un llamado a que repiensen lo que están haciendo. ¿Es la democracia la mejor forma para proteger la dignidad de las personas, la libertad de las personas y tener una sociedad más justa?
Buenas tardes, ministro. Buenas tardes. Durante esta mañana han habido varias expresiones en contra del llamado Bus de la Libertad, que bueno, hoy haría su recorrido por Santiago, el miércoles por Valparaíso. Desde las organizaciones de la diversidad sexual, también alcaldes, desde la red de municipios por la diversidad, también han planteado sus reparos frente a el hecho de que se estén publicando mensajes de odio y estos estén avanzando por la vía pública. ¿Cuál es la postura del gobierno frente a esta situación y si es que se están evaluando medidas para impedir el paso de este bus por las calles de Santiago? En la misma línea de lo que estábamos diciendo hace un rato, nosotros creemos que todos los mensajes de odio, todos los mensajes que pretenden denigrar a otra persona, que pretenden rebajarla en su dignidad, son simplemente inaceptables en una sociedad democrática. Hoy día nosotros promovemos y empujamos la libertad de expresión. La creemos profundamente, es parte de los derechos humanos de las personas. Sin embargo, esa libertad de expresión tiene límite en la dignidad de otro. Y por tanto, cuando hay un bus que pretende llamarse libertad, comillas, y lo que hace es entregar mensajes de odio, y lo que hace es ir en contra y tratar de nuevamente ofender, discriminar a aquellos que han sido discriminados históricamente, es algo completamente inaceptable que el gobierno no comparte. Es justo al contrario. Nosotros creemos en la diversidad. Nosotros creemos en que tiene que haber opiniones diversas en el país y que nos enriquecemos a partir de ella. Y que tenemos que proteger a nuestras minorías, especialmente a las minorías sexuales que han sido agredidas durante demasiado tiempo. Por tanto, nosotros como gobierno valoramos y vamos a hacer respetar siempre la ley, la diversidad, la tolerancia y la libertad de expresión. Y no vamos a caer en la lógica del odio que algunos pretenden instalar. Y en ese sentido, ministro, ¿qué medidas se van a tomar para impedir la publicidad de estos mensajes de odio por las calles de Santiago, considerando también, por ejemplo, que estamos en un contexto de estado de excepción y una de las libertades que se pueden restringir en este contexto es justamente la de la locomoción? Yo no quiero desprender de sus palabras que tú sugieres que hay que limitar la libertad de expresión. A nosotros nos parece que la libertad de expresión es muy importante porque es parte del derecho humano de una persona, es parte de los derechos ciudadanos de las personas. Cosa distinta es que si alguno pretendiera, por ejemplo, producir un taco o producir una manifestación sin pedir ciertos permisos. Quiero volver al centro. Como gobierno, nosotros vamos a respaldar siempre la protección de la dignidad de las personas. No vamos nunca a tolerar la discriminación que algunos pretendan hacer, especialmente en las minorías sexuales que ya han sufrido muchísima discriminación. Nosotros creemos en el valor de la diversidad, en el valor de la tolerancia. Y así vamos a seguir impulsando nuestras políticas. Ministro, buenas tardes. Quería preguntarle sobre las primarias de este fin de semana. ¿Cuál es el llamado que hacen a la ciudadanía a la participación, considerando la desconfianza que hay en distintas instituciones? ¿Cómo ven ustedes este proceso? Bueno, las primarias, a diferencia del plebiscito, que era uno en donde absolutamente todos los chilenos estaban convocados a votar, en este caso hay primarias a gobernadores regionales y alcaldes en algunas comunas y algunas regiones del país y no de todas las coaliciones. Por tanto, hacemos un llamado, igual como lo hicimos en el plebiscito, a que las personas sí participen de estos actos electorales. Nos hace bien como democracia que las personas puedan concurrir a las urnas y elegir, en este caso, en una primaria, quién va a ser el alcalde, alcaldesa, quién va a ser el gobernador regional de las distintas regiones. Eso es algo que le hace bien a las coaliciones y le hace bien también a la democracia. Por supuesto que tiene que hacerse también con el resguardo sanitario. Y las mismas medidas de resguardo sanitario que se hicieron para el plebiscito también van a estar para este domingo 29. Queremos que se haga bien, que no se produzca, por supuesto, ningún tipo de contagio y sí hacemos un llamado a participar y a informarse por parte de la ciudadanía de en qué lugares están esas primarias. En la página del CERVEL están completamente todas desplegadas y quienes también pueden votar en las mismas. ¿Qué tal? Buenas tardes, lo quiero llevar a otro tema. Ayer domingo conocimos una publicación en La Tercera de la periodista Leslie Ayala. Se titula "A un año del estallido, la investigación por las querellas contra el presidente Piñera, los exministros Blumel y Chadwick, el intendente Guevara y el ex general director de Carabineros Mario Rosas entraron en una fase decisiva". De hecho, la fiscal Claudia Perivanovich busca determinar responsabilidades de mando y si se configura o no el delito de crímenes de lesa humanidad. Le pregunto dos cosas. La primera, ¿cómo está trabajando la defensa de las autoridades que yo le nombro, las que están en ejercicio al menos por parte del gobierno, particularmente el presidente Piñera? Y segundo, si usted cree o no que en Chile se cometieron crímenes de lesa humanidad. En primer lugar,
en Chile no se han cometido crímenes de lesa humanidad. Eso implicaría violaciones sistemáticas de los derechos humanos y eso no ha ocurrido en nuestro país. Y así también lo ha ratificado distintos organismos internacionales que vinieron y hicieron sus investigaciones. En Chile no hay presos políticos. Lo que hay en Chile son personas que están presas por decisión de los tribunales. Y por supuesto, ninguna persona está por encima de la ley. Y eso significa que nosotros esperamos que esa investigación se haga conforme a la ley, la Fiscalía y luego los tribunales. Pero quiero insistir, nosotros lo que hemos hecho desde siempre, cada vez que se produjo un abuso, cada vez que se produjo alguien que se salía de la ley o que eventualmente violó los derechos humanos, se pusieron absolutamente todos los antecedentes a la justicia. Se pidió que los propios carabineros hicieran sus propias investigaciones internas, de manera de que quedara clarísimo que nosotros no vamos a tolerar que ninguno de esos delitos o eventuales violaciones de derechos humanos queden en la impunidad. Hay un compromiso del Estado de Chile sobre los derechos humanos y ese, así como lo hemos mantenido en el pasado, lo mantenemos en el presente y lo seguiremos manteniendo en el futuro. Muchas gracias. Muy buenas tardes.